Nosotros como iglesia, y aquí nosotros hemos venido conversando sobre lo que requiere, cuando hablábamos en la serie de mensajes anteriores, hablamos del discipulado, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de entrenándonos para llegar a ser como Jesús. Y una de las cosas que representa un desafío, que es importante, que es potente, pero que es maravilloso, es ser intencionales a la hora de entrenarnos para ser como Jesús. Y eso requiere esencialmente nuestra voluntad y nuestra intención. Hoy quiero que toquemos un tema muy brevemente porque yo estoy mirando la comida que hay allá y para mí es muy difícil predicar así. No, mentira, mis hermanos, claro que no. Claro que no. Pero hoy, cuando los veo todos ustedes aquí, a mi hermana Gloria que también llegó, y pensaba en el tema que como iglesia tratamos hoy y lo que Dios puso en mi corazón, quiero decirles que para mí es un privilegio compartirles lo que les voy a compartir hoy. Porque voy a hablarles de algo que el Señor nos enseña como una de las varias cosas que necesitamos para entrenarnos. Hay 10 temas que vamos a estar estudiando. Hoy es el cuarto. Recuerdan que comenzamos hablando de la meditación, luego hablamos de la confesión, hablamos de la oración y hoy quiero que hablemos sobre la generosidad. El título del mensaje de hoy es El secreto de la abundancia. ¿Sabemos, entendemos, creemos realmente que Dios es generoso? ¿Sabía usted que Dios es realmente generoso? Hay veces que en mi vida he estado enfrentando alguna circunstancia y parece que se me quiere olvidar lo generoso que es Dios. Y como se me olvida en el momento porque estoy concentrado en la circunstancia que estoy viviendo, veo el problema tan grande o mi necesidad tan grande que entonces mi ánimo decae. Porque soy un ser humano, porque todavía estoy en el proceso de aprender. Pero algo que me ayuda mucho es recordar que el Dios al que yo sirvo, no solamente en el Dios en el que yo creo los primeros días de la semana, como hoy, como comentaba nuestro hermano Elvis, sino en el que yo continuamente creo. Él es un Dios generoso. Jesús llegó a decirle a los religiosos y a los que eran sus paisanos, si ustedes siendo malos son capaces de darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no les va a dar mi Padre Celestial? Y parafraseando diría, a los que ponen su confianza en Él. Hoy quiero que hablemos de eso, porque creo que necesitamos recuperar algo que se nos ha venido siendo secuestrado. Hay algo que ha venido siendo robado de mucha gente afuera, pero también muchas veces de nosotros aquí adentro de la iglesia del Señor, que es la abundancia, el sentido de la satisfacción. ¿Cómo se siente usted cuando va a un lugar y come una comida que le gusta y le dicen, coma todo lo que usted quiera hasta que usted quiera? Y no solamente le dicen, coma lo que usted quiera, sino que hasta que usted quiera. Y finalmente le dicen, ¿y sabe qué? Ya está pagado. ¿Cómo sale usted de un lugar así? ¿Cómo sale usted de un lugar donde llevó su carro y su carro iba haciendo más ruidos que una orquesta musical y cuando sale del taller el carro no le suena nada y le dicen, ya eso está pago? ¿Cómo se sentiría? A veces nos mentalizamos a que el sentido de satisfacción está en resolver los problemas. Y el Señor nos enseña, hijo, necesitas poner tu actitud confiando en mí por encima de los problemas. Con eso, quiero que me acompañen para que juntos leamos en el Evangelio, en Mateo, y me acompañan a leer en el capítulo 6, los versos del 19 al 21, que dicen de la siguiente manera. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Hay tres cosas importantes que nos conviene meditar sobre estas palabras del Señor. Son parte del Sermón de la Montaña, donde todas las cosas que habla el Señor allí están conectadas entre ellas. Hoy vamos a hablar brevemente de la generosidad, pero recordemos que no es un tema exclusivo en el sermón, sino que es uno de los muchos principios que el Señor enseña, comenzando en el capítulo 5 y terminando en el capítulo 7. De manera que necesitamos ver la generosidad como parte de lo que todo está diciendo. Y pensemos en algo. En los versículos anteriores, el Señor había hecho algo que en este pasaje es muy recurrente, y es la comparación de la acción con la intención. ¿De qué estoy hablando? El Señor les dijo en este mensaje: ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Esa es la acción. Y entonces les dijo, mas yo os digo, y cuando Él dice, mas yo os digo, está apelando a la condición interior, a la intención. Y dice, que cualquiera que se enoja con su hermano y le genera una palabra de maldición o un mal deseo sobre lo cual podríamos estudiar a fondo, dice, es culpable como si lo hubiera asesinado. ¿Lo ven? En otra parte dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Lo ven? Mas yo os digo, aquí está diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, mas haced tesoros en los cielos. ¿De qué está hablando el Señor? De que la verdadera generosidad es la que produce el sentido de satisfacción en el corazón, y que esa generosidad necesita tener armonía entre la acción y la intención. Porque déjenme decirles que la generosidad, no solo ahora, ha sido distorsionada a lo largo de toda la historia. Voy a dar algunos ejemplos muy breves. En el siglo XIX, el rey Eduardo II, rey de Bélgica, él hizo saber a través de los medios de comunicación de ese entonces que iba a iniciar una generosa campaña de educación en el Congo, en África, para llevar salud y educación. Y todo el mundo celebró la generosidad del rey Eduardo. Posteriormente se supo que lo que realmente se estaba haciendo era esclavizando a los congoleños y robándose el caucho. Eso es parte de la generosidad, como a veces se disfraza de filantropía, pero no es la generosidad como la ve Dios. Pudiéramos saltar un poco en el tiempo y hablar de cómo algunos exploradores europeos, muy parecidos a los que a nosotros nos promocionaron en la película Cazadores del Arca Perdida. Los que vieron esa película son viejitos. ¿Cuántos la vieron? Nadie la vio. Algunos viejitos de los que estamos aquí. Y allí nos exponen a un héroe que realmente lo que hace es robar cosas para llevárselas. Pero nos lo venden como el protagonista porque es una cosa muy interesante. En la vida real hubo exploradores de ese estilo y ellos aparecieron como grandes filántropos. Filántropos quiere decir amantes de la humanidad. Porque ellos donaron algunas de esas estatuas, como las que se robaron en Isla de Pascua, a grandes museos en Europa. La generosidad del mundo es así. Y un último ejemplo más reciente. Hace poco se supo que Rusia había vendido a un precio de descuento muy alto 150,000 toneladas de grano, estamos hablando de cebada y trigo, a Israel. Y por supuesto que todos nos alegramos viendo que era un descuento importante para una nación que necesita eso, sobre todo en estos tiempos. Alguien dijo que todo ese trigo, para ponerlo junto, habría que colocar 6,000 camiones uno detrás de otro. Imagínense, hermano. Ahora, la semana pasada, se generó un gran escándalo porque se denunció que ese trigo que Rusia estaba vendiendo fue robado de la zona que invadió en Ucrania. Y no voy a entrar en esos detalles porque de pronto entraríamos en temas que no vienen al caso, pero lo que quiero es que hagamos una distinción de cómo se ve la generosidad desde la perspectiva humana y desde la perspectiva divina. Lo primero que vemos en este pasaje es que Jesús hace una gran diferencia de lo que es temporal. ¿Me acompañan nuevamente para ver el versículo 19? Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Lo temporal.
Lo temporal es un medio, no es un fin. El Señor no está diciendo que el acumular esas cosas sea mal. Lo que está diciendo es que esa no sea la prioridad. Y hace referencia a dos cosas, a la polilla y al orín. No sé cómo está la traducción que tenga en otras Biblias. ¿Qué es la polilla? Es un insecto que mide aproximadamente 1 pulgada y pesa entre 30 y 40 gramos. Pero saben, la polilla era y continúa siendo la ruina de mucha gente que acumula ropa, porque se la come. A menos, por supuesto, que sea una ropa hecha de plástico. Eso es otra cosa. Pero a quienes Jesús les está hablando, parte de la manera en que ellos veían la riqueza era acumulando la manufactura, lo artesanal en la ropa. El Señor no les está diciendo que aquello era malo, les está diciendo, eso que ustedes ven como riqueza, la polilla se lo va a comer si lo dejan allí. Sobre todo si lo dejan acumulado. Y les habla del orín, que es lo mismo que el óxido que sale en los metales, diciéndoles que, porque la otra forma en que normalmente la gente veía la riqueza era acumulando metales, bronce, plata, oro, y el oro era el único resistente, pero en un momento vamos a aclarar por qué el Señor también lo está incluyendo aquí indirectamente. Lo que les está diciendo es, también en la parte metálica que algunos de ustedes están construyendo su tesoro, se va a oxidar. Voy a leerles brevemente algunos pasajes que aparecen en la Biblia y que nos hablan de esto. Si leemos lo que dice Job 13:28, Job dice, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Está hablando de lo temporal de las posesiones. El Salmo 39:11 nos dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. ¿De qué está hablando el salmista? De lo mismo, de lo temporal, de las riquezas materiales. No está diciendo que sean malas, está diciendo que son pasajeras. Y primera de Pedro 1:24 nos dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Saben por qué algunos de nosotros a veces no estamos disfrutando el secreto de la satisfacción? Porque vivimos un tiempo en un sistema donde el mundo recompensa poseer y acumular. Y algunos de nosotros, como decía el pastor Jeff esta mañana, no nos alcanza para acumular, apenas nos alcanza para pagar. Pero el solo hecho de vivir con ese pensamiento de que apenas tenemos, nos hace vivir con una constante insatisfacción. Porque cuando lo colocamos la confianza y nuestra tranquilidad en las posesiones temporales, nos va a ocurrir lo que Job, el salmista, y Pedro nos dice. Porque serán destruidas. Eso me lleva a la segunda idea. Y es lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Veamos lo que dice el versículo 20 en Mateo 6. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces sí está bien hacer tesoros. Y lo interesante es que pareciera que nos está diciendo, aprendan a hacer tesoros eternos a partir de lo temporal. No sé cuántos de ustedes envían remesas a sus familiares fuera del país. O en algún momento cuántos recibimos remesas estando fuera. Pero ¿cómo se siente la persona que recibe esa remesa? Hay personas, por lo menos en mi país de origen, que su subsistencia depende de esas remesas. Y yo estoy seguro que Gabriel y Wendy pudieran compartirnos muchas experiencias similares de gente en Cuba. Y estoy seguro que en nuestros países. ¿Cómo se siente cuando alguien, desde su condición limitada, puede ayudar desinteresadamente a los que están lejos? Yo hoy les quiero plantear algo diferente. Si nosotros estuviéramos enviando depósitos a la eternidad, ¿cuántos depósitos estamos enviando mensualmente? ¿De qué manera estamos usando lo temporal, sea poco o mucho, que está en nuestras manos, para ir creando tesoros en los cielos? ¿Sabe que en el banco del cielo no hay bancarrota? Y sin embargo, a veces somos tacaños con el Señor. Hay veces que somos capaces de ir abiertamente a un lugar a comer y pagamos muy contentos.
Y si usted me quiere invitar a comer, invíteme, que yo voy con usted. Y si usted paga, yo muy contento. Pero qué interesante que cuando alguien nos pide una ayuda para algo que tiene que ver con expandir la obra del Señor a través de la iglesia local o de una organización local, nos cuesta meternos la mano al bolsillo. Y por supuesto, yo entiendo que a veces tenemos buenas razones. Conocimos el caso del pastor tal, o del obispo tal, o de la iglesia tal, donde hubo un escándalo de robo, supimos de alguien, y buscamos muchas cosas que son ciertas, pero el Señor sigue diciendo, aprende a hacer tesoros en los cielos. Y hoy yo quiero invitarles a cada uno de ustedes. El Señor espera que a través nuestro su reino crezca. Y aunque parezca que no, pero Él espera que nosotros usemos los recursos temporales que Él ha puesto en nuestras manos para que eso sea posible. La razón por la que Dios me ha prosperado en mi trabajo es para que yo también prospere en el reino de los cielos. Y la razón por la que a veces me pone en problemas es para que yo madure sirviéndole, pero siempre con un corazón dispuesto a dar. Y eso me lleva a la tercera y última idea, pero primero quiero leerles dos pasajes que confirman esto. Si leemos en Proverbios 11:25, dice, el alma generosa será prosperada. Y mire lo que viene ahora, y el que saciare, él también será saciado. ¿Sabe lo que está diciendo? El que da es el que siente la satisfacción. Joséito aprende a dejar de ser tacaño y de pensar solamente en recibir y aprende a dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué dice el mundo? Bueno, pastor, eso será verdad en el boxeo o en el fútbol. Allí sí, allí es mejor dar que recibir. El Señor dice, no, es mejor dar que recibir. Porque el que da, su alma será saciada. Y el otro pasaje que les quiero compartir está en Deuteronomio 15:11. Porque no faltarán menesterosos, es decir, pobres, en medio de la tierra. Por eso yo te mando, ¿lo ven? No dicen yo te pido, yo te sugiero, yo te mando. Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y entonces eso me lleva a la tercera idea, que es el corazón. ¿Dónde está el corazón? Ustedes dicen, esa está facilita. A la izquierda del centro del pecho. Y usted si dijo eso tiene 100 puntos. Pero miren lo que dice el Señor en el versículo 21 acerca del corazón y tratemos de responder nuestra pregunta. ¿Dónde está el corazón? ¿Qué quiso decir el Señor? Vamos a leer el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hace algunos años, yo no sé si todavía existe, porque no le quiero hacer propaganda a las marcas, pero había una marca de teléfonos celulares. Los primeros teléfonos que salieron, que parecían unos teléfonos públicos y lo fueron reduciendo, era de una marca suiza, creo, la marca Nokia. Y yo recuerdo que yo estaba trabajando con un grupo de alemanes, en ese entonces en Venezuela, y por supuesto, cuando comenzó la fiebre de los celulares, yo me compré un teléfono y el que conseguí fue un Nokia. Cuando llegué a la oficina, uno de los alemanes se me acercó y me dijo, José, te quiero dar las gracias. Yo dije, ¿por qué, Otto? Porque yo tengo acciones en Nokia y cada vez que alguien compra un teléfono, yo tengo más esperanza de mejores dividendos. Es decir, él tenía su corazón contento porque alguien estaba invirtiendo donde él esperaba tener ganancias. ¿Saben que esa es una analogía muy material, pero muy exacta de lo que Jesús quiso decir aquí? José, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que tú esperas que prospere? ¿Lo que te da dividendo o lo que lleva salvación? Mirad cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que claman salvación, de los que le dicen al pueblo de Dios, tu Dios es Rey. Algunos de nosotros le estamos predicando a nuestros vecinos y gloria a Dios por eso. A algunos le estamos predicando a nuestros familiares, pero sabe que a esta misma hora hay gente que está predicando en Ucrania. Esta iglesia es aliada de una iglesia en Ucrania que hace poco sufrió bombardeo, cuyos niños están pasando necesidad. En el Sudán, en este mismo momento, mientras nosotros estamos aquí pensando en los grandes problemas que tenemos, hay iglesias que están siendo perseguidas y sus miembros asesinados. En Nigeria está pasando lo mismo. En Corea y en China el evangelio se está expandiendo como nunca en medio de la adversidad. ¿Saben por qué? Porque alguien desde lejos
está apoyando a esos misioneros para que vayan hasta allá o para que desde allá prediquen. Eso es invertir en el reino de los cielos y eso es poner el corazón en lo que realmente produce beneficio eterno. Y yo hoy tengo que preguntarme, Señor, yo tengo una vida cómoda. Mi familia se ríe porque a veces salimos y decimos, ¿para dónde vamos? Vamos para tal parte. Ustedes saben que aquí en Houston todo es lejos. Voy a visitar a mi sobrino. ¿Cuánto dice el GPS? 40 minutos. Hombre, eso sí es lejos. Voy para tal parte. ¿Cuánto dice el GPS? 1 hora. Ni decir Waxahachie o ahora Arlington, que mis amigos se mudaron a Arlington un poco más lejos de aquí. Y yo a veces cuando estoy en ese pensamiento le digo a mi familia, no vamos a pie, vamos en carro. En un carro cómodo que el Señor nos dio, hasta con aire acondicionado si hace calor o con calefacción si hace frío. Solamente en Venezuela, en la zona montañosa, hay misioneros que caminan 3 horas para llegar al lugar donde siembran la palabra. Eso es verdaderamente sembrar para la eternidad. Y no lo estoy diciendo para que nos sintamos mal. No, mis hermanos, algunos tenemos que predicar cerca, pero necesitamos pensar también en los que están invirtiéndose a sí mismos porque no tienen recursos. Pero si nosotros tenemos los recursos, ¿por qué no invertimos en la bolsa de valores del cielo? Donde ladrones no entran y donde el orín no corrompe, como termina diciendo el Señor. Quisiera decirle muchas cosas más, pero yo sigo mirando aquella comida y no quiero que se nos vaya a perder. Pero no quiero que nos vayamos sin leerles algo más, mis hermanos. ¿Sabe lo que dice Proverbios 4:23? Es uno de mis versos preferidos de toda la Escritura. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, fluye, brota la vida. Cuando el Señor dijo, pon tu corazón en el tesoro del cielo, ¿sabe lo que está diciendo? Vas a tener el verdadero sentido de satisfacción cuando comiences a poner tu corazón en las cosas eternas. Vas a tener problemas y circunstancias temporales. Enfréntalas con valor. Enfréntalas con dolor si es necesario. Pero Joséito, aprende a sembrar en lo eterno. Y un pasaje más. Mateo 6:24, un poquito más adelante, ¿sabe lo que dice el Señor? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor no estaba diciendo en este pasaje, ni en ninguna parte del Sermón del Monte, que había un problema con la riqueza. No estaba diciendo eso. Estaba diciendo que esa no sea la prioridad. De hecho, varios de los patrocinadores del Señor, y siéntanse ustedes orgullosas, mis hermanas, eran mujeres. Nos dicen que eran familiares, incluso algunos de ellos, de administradores que estaban en el Imperio Romano y que tenían que mantenerse con mucho cuidado porque si se llegaba a saber entraban en problemas y esas mujeres no eran pobres. Entonces el Señor no estaba diciendo que la riqueza era un problema, estaba diciendo aprende a distinguir cuál es tu riqueza. Hoy quiero terminar con una historia y lanzarnos un desafío a todos nosotros, empezando por mí mismo. Atrevámonos a invertir en el Señor. Pero seamos intencionales, hagamos un plan. Hoy cuando lleguemos a casa, si tenemos pareja, sentémonos con la pareja. Si vivimos solos, sentémonos solas. Señor, yo quiero ser intencional. ¿Qué puedo dar? Apenas puedo pagar la renta, apenas puedo pagar mis deudas. De pronto no puedo dar mucho, de pronto puedo dar $1. Señor, no puedo dar 0, pero puedo dar mi tiempo. Mi tiempo, ese es mío. Bueno, hasta donde el trabajo me lo deja, ¿verdad? Pero yo quiero invertir en el reino eterno. Termino con una historia. En una oportunidad en un culto de oración en una iglesia, el pastor tenía el buen hábito de permitir la espontaneidad al momento de orar. Y ese día él dijo que cualquier persona que tenga un motivo de gratitud, que ore en este momento. Y allí estaba una mujer que durante mucho tiempo no había ido. Ella se puso de pie y su oración fue más o menos algo como esto. Dios, tú sabes que yo te odié. Y ustedes se podrán imaginar cómo se puso el ambiente cuando aquella mujer dijo eso. Sabes que te odié porque tú permitiste que aquellos hombres me violaran. Y sabes también que odié a todas estas personas que están aquí
porque ellos trataron de convencerme de que me sintiera mejor. ¿Se imagina? Para ese momento yo hubiera pensado, Señor, más nunca vuelvo a decir que oren voluntariamente. Antes de comenzar el servicio le digo, hermano, usted va a orar por esto y nada más por esto. Pero la mujer terminó su oración diciendo, pero hoy vengo a darte gracias porque tú no te diste por vencido conmigo y estas bellas personas tampoco. Ellos me dieron de sí mismos. Nosotros necesitamos aprender a invertir en Dios, en el reino, y la manera de hacerlo es a través de lo que hacemos por las personas que están a nuestro alrededor. Esa es la generosidad. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Lo digo no porque yo haya vivido mucho tiempo, sino porque confío en lo que dice la palabra del Señor, que cuando vivimos de esa manera vamos a disfrutar el secreto de la satisfacción, que es la generosidad. Porque ¿sabe cuál es el versículo más conocido de toda la Biblia? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no puede repetir Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y sabe lo que dice después? Y ponga eso en mayúscula, que dio, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso es generosidad. Y hoy Él me dice, José, lo que de gracia recibiste, ahora compártelo de gracia. Olvídate de la fama, olvídate de los aplausos, olvídate de querer sobresalir. Sencillamente aprende a invertir en las cosas eternas, sirviendo a los que tiene alrededor. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, porque tú eres un Dios generoso y abundante. Y hemos hoy escuchado por tu palabra y queremos saber, conocer, sentir y compartir que el verdadero secreto de la abundancia, de la satisfacción en el corazón, es la generosidad. Señor, perdónanos porque con demasiada frecuencia somos tacaños contigo, somos tacaños con otros, pero le entregamos tantas cosas a un sistema de valores que lejos de edificarnos tiende a degradarnos. Enséñanos a tener la sabiduría para aprender a recibir lo temporal, lo material que tú nos das, para invertirlo con amor en crecer y en compartir con otros que tanto lo necesitan. Te pedimos por aquellos que están cerca, que fielmente están siendo generosos en lo que son, lo que tienen y lo que hacen, pero especialmente por los que están lejos, por los que están cruzando ríos, por los que están en la brecha de la guerra, por los que están enfrentando injusticias por causa de tu nombre. Seamos generosos también con ellos. Tú eres grande, tú eres misericordioso, y hoy hemos decidido recordar que es con generosidad, por gracia, que hemos sido rescatados y queremos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.